La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la palabra de Dios. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Estamos bendecidos. Yo lo creo. Y creo en el poder de Dios. Y creo en la manifestación de milagros. Y creo en todo lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Ustedes lo creen? Lo tienen que creer, porque si quieren recibir bendición de parte de Dios, tienen que creer. Vamos a ver un poquito la palabra del Señor, qué es lo que nos va a hablar hoy Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de las necesidades que a veces tenemos y de la manera en que Dios nos enseña a conquistar. Amén, para que esas necesidades sean suplidas y dejen de ser necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, papá. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que hiciste en cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, en el nombre de Jesús, que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar en abundancia. Lo creemos en tu palabra, creemos en tu poder, creemos, Señor amado, en tus promesas. En el nombre de Jesús, en esta noche te pedimos, papá, que nos sigas hablando. Que esta palabra sea de edificación para nosotros, que a través de tu palabra, Señor, podamos nosotros ser transformados y podamos tomar esas llaves que vos tenés, Señor, para que podamos tomar y conquistar las bendiciones y dejemos de tener necesidades. Gracias te damos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen en esta noche necesidades? ¿Alguna necesidad? Todos. Vamos a la palabra del Señor. Abran en el libro de Mateo. Vamos a leer un poquito una historia ahí en el libro de Mateo y después vamos a pasar a Marcos y vamos a pasar a Lucas. No se asusten que no vamos a leer mucho, pero sí vamos a leer lo necesario para que podamos entender lo que en esta noche el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Amén. Mateo. Capítulo 9, desde el versículo 20 al 22, iglesia. Ahí estamos. Es la historia de una mujer con necesidad, ¿sí? Como tenemos nosotros en esta noche. Y dice, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús, porque decía dentro de ella, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. No voy a predicar de esto, ya alguna vez estuve hablando sobre esta palabra, pero hoy vamos al libro de Marcos y vamos a hacer un poquito una comparación de algunas cosas. Acá había una mujer con una necesidad. ¿Qué le pasaba a esta mujer? Estaba enferma, ¿sí? Y vamos a pasar ahora a otra historia en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo del 24 al 30. Marcos 7, del 24 al 30. Acá hay otra historia de otra mujer con una necesidad. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Estamos hablando de Jesús. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Amén. Vamos a Lucas, capítulo 7. Lucas 7, del versículo 37
en adelante. Digan amén cuando lo encuentran, así lo leemos. 37 en adelante. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y entonces detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo dentro de sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo para decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Hasta acá la palabra del Señor. Y te quiero hablar en esta noche, iglesia, de tus necesidades. Y te quiero decir en esta noche que estas 3 historias que hemos leído, de estas 3 historias, nosotros podemos sacar cosas importantes para nuestra vida. Para que podamos entender que el Señor tiene una forma de obrar. Cuando el pastor decía que había recibido una dirección de parte de Dios y llamaba al altar, cuando se recibe una dirección de parte de Dios, pasá al altar. Pasá. 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 Y vamos a ver por qué. Y no es casualidad esta palabra que hoy traigo. Pasá al altar cuando el Señor trae algo, cuando Dios dice que va a hacer algo. En este caso vemos 3 mujeres. Las 3 tenían necesidades. Y las necesidades de las 3 fueron suplidas, ¿sí? Leímos la historia de las 3, lo leíste conmigo. La necesidad de las 3 mujeres fueron suplidas. Pero vamos a ver qué pasó con ellas, porque eso es lo interesante. Porque Dios nos mira, ¿sabías? Dios nos mira, nos ve. Dios es un Dios que ve cómo nos movemos, qué es lo que hacemos. Dios nos ve. Por eso tenemos que tomar lo que Dios nos da. La porción que Dios te entrega, tenés que tomarla. No tenés que dejarla, tenés que tomarla. Y a veces decimos: bueno, pero yo no paso al altar, pero igual la tomo. Vamos a la palabra. Mirá, las 3 mujeres, yo noté algunas cosas. Estas 3 mujeres, la primera, tenía una necesidad en su cuerpo, una enfermedad de flujo de sangre. Hacía 12 años que ella estaba padeciendo, estaba menstruando todo el tiempo. En esa época, una mujer en esa condición se la consideraba una inmunda. No podía estar al lado de nadie. Si se sentaba en una silla, no podía ir nadie a sentarse en esa silla porque se decía que la silla donde estaba sentada ella era inmunda. Y tenía que estar apartada si tenía familia, esposo, hijos, tenía que estar apartada de su esposo, de sus hijos. Y te comento un poquito esto porque hoy, en el año 2016, cuando leemos una historia como esta, si no nos paramos en ese momento, algunas cosas se pierden y son bastante importantes y esenciales. Ella era considerada una mujer inmunda. Ella había gastado todo su dinero, era una mujer de condición económica buena, porque por lo que nos dice la Biblia, había ido a muchos médicos, había gastado todo lo que tenía,
Y ella oyó de Jesús. Por eso es importante cuando nosotros oímos que accionemos conforme a lo que oímos. Ella escuchó que estaba Jesús, al igual que esta otra mujer, la que leímos en el libro de Marcos, era una mujer sirofenicia, y lo mismo, aquellos que no eran del pueblo de Dios, se los consideraba inmundos, como perros. Jesús fue duro ahí. Qué tremendo. Imagínate que cuando ella le fue a pedir a Jesús que sacara al demonio de su hija, Jesús la trató como perro. Pero hay cosas muy puntuales en estas personas, en su manera de actuar, en la manera en que ellas no les importó nada. Y ellas continuaron adelante porque tenían en la visión su necesidad. Y muchas veces nosotros, como al principio se dijo, y yo ahora te lo digo, ¿qué estamos dispuestos a darles a Dios? ¿Qué estás dispuesto a darle a Dios? ¿Qué estás dispuesto a darle a Dios? Todos levantamos la mano. Todos en esta noche tenemos una necesidad, 2, 3, 4, 5, no lo sé. Pero ¿qué estamos dispuestos a darle a Dios? ¿Estamos dispuestos a darle algo a Dios? En el libro de Lucas, una mujer adúltera, en esa época también, la mujer adúltera, por eso el fariseo cuando la vio dijo, oh, si este fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es la que le está lavando los pies con el perfume que trae y enjuagándolo con sus cabellos. Era una prostituta. Y en esa época las prostitutas las apedreaban. Hoy no pasa, pero en esa época las apedreaban. O sea que había que ser muy valiente para salir. Había que ser muy valiente para presentarse delante de todos esos hombres, esos religiosos, y hacer lo que ella hizo. Había que ser muy valiente y jugársela para hacer lo que hizo la mujer sirofenicia, que le rogaba al Señor, le rogó. Dijo, por favor, mi hija. ¿Cuántas veces nosotros quizás nuestra necesidad, por eso hay 3 mujeres diferentes? Hay una que necesitaba sanidad en su cuerpo. Hay otra que la necesidad era en su hogar, en su familia. Y la tercera tenía la necesidad del perdón de Dios, la necesidad de ser transformada por Dios. Las 3 fueron mujeres muy valientes. Para mí es admirable leer esta palabra. Muy valientes. Por eso la pregunta del Señor para nosotros en esta noche es, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a darme? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Porque si seguimos desarrollando un poquito, y yo anoté algunas cosas, las 3 entendieron, y esto en esta noche, iglesia, nosotros también tenemos que entender, que tu necesidad y la mía solamente puede ser suplida por el Señor. Amén. Y en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, dice que en el Señor son suplidas todas, absolutamente todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Eso quiere decir que tu necesidad y la mía en esta noche puede ser suplida por el Señor. Amén. Cualquiera sea tu necesidad. Por eso el ejemplo de estas 3 personas. Era muy diferente la necesidad de una a la otra y a la otra. Pero en la palabra de Dios nos enseña que Dios puede suplir cualquier necesidad. Por eso en esta noche la promesa que tenemos que tomar es que nuestra necesidad puede ser suplida por Dios. Amén. ¿Lo crees? Créelo, porque su palabra es fiel y verdadera. La primera mujer, por eso yo digo valientes, porque la primera mujer, la del flujo de sangre, cuando nosotros leemos, no leímos la historia completa, leímos solamente leí la parte en la que te podía ubicar. Esta mujer se arrastró
¿Cuántas veces nosotros no somos capaces de pasar al altar y postrarnos? Y perdóname que te hable de esta manera, pero es lo que siento que tengo que decir. Esta mujer se arrastró por la multitud y sabía que si alguno la veía, la podían señalar y entre todos la rodeaban y la apedreaban. Y estaba bien en esa época. Ella se arrastró, se humilló, se arriesgó. ¿Nos arriesgamos por Dios? ¿Nos humillamos delante de Dios? La segunda mujer, la sirofenicia, fue tremendo también, porque ella se humilló y no solo eso, sino que no le importó. Escúchame, Jesús la llamó perrillo, perro, porque le dijo, mirá, no, a un perro no. A ella no le importó. Dios fue duro en ese momento, si lo miramos con nuestros ojos. A ella no le importó. ¿Cuántas veces nosotros, que hace frío, que hace calor, ay, pero esto no me gusta, pero lo otro no, pero no es a mi manera, pero esto, pero lo otro, pero lo de allá? Iglesia, ¿cuánto tenemos que aprender? En esta noche estamos acá para aprender, vos y yo. ¿Cuánto tenemos que aprender? Jesús la llamó perro. Escúchame, no la llamó perro uno de los discípulos de Jesús. Jesús. ¿Quién más le quedaba? ¿Quién más le quedaba? No le importó. Le contestó con sabiduría. No solo con valor, con valentía, sino con sabiduría. Le dijo, bueno, está bien, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de los amos. ¿Cómo son nuestras oraciones? Tenemos que ser sabios para orar. Tenemos que entender que nos tenemos que humillar y entender que Él es Dios y que Él se merece la gloria y que Él es el único que va a suplir mi necesidad. Pero ¿cuál es mi actitud frente a la presencia de Dios? Ah, pero yo tengo una manera, pero Dios tiene la suya. Tenemos que aprender de estas mujeres. Tenemos que aprender a arrebatar nuestra bendición para que nuestra necesidad, quizás tu necesidad no es material, ni es a nivel de tu cuerpo, quizás es espiritual o mental o a nivel sentimientos. Pero cual sea tu necesidad en esta noche, el Señor la suple. Las tres conquistaron su bendición. Y este versículo lo compartí el sábado anterior, en Mateo capítulo 11, versículo 12. El sábado no, creo que el miércoles. Las tres conquistaron. A la bendición hay que conquistarla. Dios te dice, yo voy a suplir tu necesidad, yo te voy a bendecir, pero la bendición se conquista. Hay que entrar al campo y pelear, y luchar, y tomar lo que es mío, lo que me pertenece. Cuando nosotros leemos en los hebreos, el Señor les decía, yo te entrego la tierra. En esta noche el Señor te dice, no sé qué estás esperando, pero yo te entrego tu bendición. Y el Señor te dice, yo te la entrego y te la dejo acá. Acá. Ya está. Pero Señor, ya está. Acá está tu bendición. Y vos estás sentado allá. Acá está tu bendición. Pero Señor, acá está tu bendición. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para venir y tomar? Porque si yo te digo a vos, tengo $1.000.000 con tu nombre, ponele el tuyo, yo le pongo el mío. $1.000.000 con tu nombre, toma, es tuyo. Pero te puedo asegurar que si vos no te levantás de la silla y venís a donde estoy yo,
y tomás el sobre y lo abrís, no va a ser tuyo, aunque es tuyo. ¿Sabés, iglesia, cuántas bendiciones tuyas están acá esperándote y vos seguís con la necesidad? Y vos quizás seguís con la aflicción, con el dolor, seguís orando y no pasa nada y tu bendición ya está acá. La mujer del flujo de sangre tuvo que atravesar una multitud y tuvo que arriesgarse para poder conquistar su bendición. La prostituta tuvo que dejar la vergüenza de lado y un montón de cosas de lado y entró a donde estaban todos los fariseos, los religiosos, los que con el dedito señalaban, eso está mal, eso está bien, eso está mal, eso está bien. Ella fue, hizo lo que sentía y no le importó nada. Y la otra mujer que leímos fue a buscar una bendición para su familia. Y aunque la llamaron perro, dijo, no importa. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender, iglesia? ¿Cuántas cosas tenemos que dejar de mirar y enfocarnos en lo que realmente es importante? Las tres conquistaron su bendición. En el libro de Mateo 11:12 dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos. Estas tres mujeres fueron violentas. La prostituta fue violenta. Entró, rompió su frasco de alabastro, echó su perfume más caro en los pies del maestro y los empezó a llorar y con su cabello los enjuagaba. La mujer del flujo de sangre fue violenta. Se arrastró por la multitud y dice que tocó, hasta que tocó, porque ella decía, aunque yo tocara la punta, el borde del manto de Jesús, si tan solo llego a tocar el borde, voy a ser sana. Le creyó, ella creía en el poder de Dios. Ella creía, tenía fe en la manifestación de Dios. Dios necesita que nos despertemos. Dios necesita que nos despertemos, que le creamos, que dejemos de mirar alrededor y creamos que Dios es el que suple mi necesidad. Amén. Las tres tuvieron que enfrentar muchos inconvenientes y recién hablamos un poco de esto. Las tres. Porque yo creo que si trato de ponerme en el lugar de cada una de ellas, tendrían miedo, pero avanzaron igual. No importa las cosas que vos sientas, vos tenés que creer y avanzar conforme a lo que Dios te prometió. Ellas, a pesar de los inconvenientes, conquistaron, pelearon por su bendición, fueron valientes, fueron violentas. Tenemos que ser violentos. Tenemos que ser violentos. Cuando Dios trae una dirección, tenemos que ser violentos. Yo hoy dije, es para mí. Y fui violenta. ¿Me costó? Y claro que me costó. Lo que Dios me mostró y me costó. Pero fui violenta y sé que en esa la violencia voy a conquistar mi bendición. Porque yo le creo a Dios. Amén, tenés que creer. Pero a veces no alcanza con que yo creo que Dios me va a bendecir y me quedo sin hacer nada. No. No, no alcanza, iglesia. Le hubiera alcanzado a la mujer de flujo de sangre decir, yo sé
que Jesús me puede sanar. Sí, yo creo que si toco el borde del manto de Jesús, voy a quedar libre de esta enfermedad que me atormenta hace 12 años. Sí, yo creo. Y parada ahí en una esquina. Y Jesús hubiera pasado y ella, creyendo, hubiera quedado con su enfermedad. No alcanza con creer. La fe tiene que activarse. Y cuando yo tengo fe, yo le tengo que mostrar a Dios que tengo fe. Porque la fe sin obras está muerta. Tenemos que obrar por medio de la fe. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere no solo bendecirme, sino que yo sea de bendición, que sea un canal de bendición. Pero para que yo pueda ser un canal de bendición, tengo que accionar en mi fe. Porque no alcanza con decir, yo creo, no alcanza con decir, tengo fe. Tengo que demostrárselo al Señor. Tengo que ir y tomar y arrebatar lo que a mí me pertenece. Por eso estas mujeres suplieron su necesidad. El libro de Filipenses dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero si yo solo lo creo y no acciono en el momento que tengo que accionar, guiado por el Espíritu de Dios, la palabra va a seguir diciendo para mí que Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero mi necesidad va a seguir. ¿Entienden? ¿Entienden? Por favor, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero transmitirte? Ellas actuaron con conocimiento. Conocimiento de quién era Jesús. Las tres sabían quién era Jesús. ¿Nosotros sabemos quién es Jesús? ¿Nosotros conocemos a Jesús? Ellas se jugaron, se arriesgaron. ¿Nosotros conocemos a Jesús? Sí, yo sé que Dios sana, no alcanza. Yo tengo que saber que Dios me va a sanar a mí. A mí. Un día le dije al Señor, iglesia, me cansé, Señor, de ver cómo bendecís a los demás y me alegro porque los bendigas. Pero quiero que me bendigas a mí. Quiero que me restaures a mí, que restaures mi casa, que restaures mi familia. No me alcanza con ver cómo le das a los demás. Yo quiero que me des a mí. A mí. Y el Señor me fue enseñando todo esto. Hay cosas que tenemos que hacer. Si nosotros estamos orando por un trabajo, Dios, al orar, ya está abriendo las puertas para ese trabajo y te puedo asegurar que va a ser el mejor trabajo que nos pueda dar el Señor. Pero yo me tengo que levantar a la mañana, me tengo que poner mi mejor ropa y tengo que caminar, tomar colectivo o agarrar el auto y salir a buscar el trabajo. Y cuando llego, golpeo y digo, yo quiero trabajar. Tengo que accionar, entendiendo y conociendo quién es el que va por delante mío, conociendo quién es el que me abre camino, conociendo quién es el que quita todos los obstáculos, entrando con la seguridad de quién sos, pero tenés que accionar. Ellas conocían quién era Jesús. Y ellas tuvieron fe, pero tuvieron una fe activa. Ellas dijeron, bueno, la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Estoy enferma, tengo la certeza de que me voy a sanar. Estoy convencida de eso, pero no alcanzó. Tuvo que humillarse, tuvo que arrastrarse, tuvo que ser valiente y llegar hasta el lugar en donde estaba su bendición. ¿Qué estás dispuesta a hacer, iglesia? ¿Qué estás dispuesta a hacer?
¿Conoces quién es Jesús? La palabra de Dios en Hebreos 4:12. Yo anoté 3 cosas y ya vamos terminando con esto. Estas 3 mujeres fueron accionadas, o para explicarlo mejor, accionaron por medio de la palabra, por medio de la fe que tenían y por medio de la entrega, la rendición, la humillación. La palabra de Dios en el libro de Hebreos dice que su palabra está viva. La palabra de Dios está viva. Si Dios dice en esta noche, yo voy a suplir todas, si tenés muchas, todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria, te dice el Señor. El libro de Hebreos dice que esta palabra está viva y que es poderosa. Está viva y es poderosa para hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Pero depende de nosotros también. Muchas veces escucho personas que me dicen, pero estoy orando y no veo el resultado, pero yo creí y no veo. Pero iglesia, la palabra de Dios está viva. Entonces, si yo creo a esa palabra, tengo que estar atenta a la dirección que el Espíritu Santo me da. Y cuando el Espíritu Santo me da una dirección, tengo que correr hacia ahí. Y vuelvo al ejemplo de hoy. Cuando el Espíritu Santo da una dirección, corre. Porque me ha pasado otras veces de estar orando por algo durante mucho tiempo y cuando Dios lo trajo delante mío, no hice nada. Se me pasó el tren y tuve que seguir orando y seguir orando porque Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Amén. Pero esa la perdí. La perdí. Y volví a orar, y volví a orar, y volví a orar. Y cuando se presentó otra vez, dije, no, esta no me la voy a perder. Y temblando, arrebaté. Quizás podés dudar muchas veces, pero vos seguí caminando. Hay cosas que todavía no están porque están retenidas y somos nosotros los que tenemos que, por medio de la palabra, por medio de esa palabra que está viva, por medio de esa declaración. La Biblia dice que nosotros tenemos poder en nuestra lengua, amén. En tu lengua hay poder, en tu boca hay poder. Entonces, por medio de la palabra puesta en tu boca, creyéndola con fe, humillándonos delante de la presencia de Dios, reconociendo que Él es el único que nos puede dar, que nos puede transformar. Él es el único, iglesia, que te puede dar lo que estás necesitando en esta noche. Quizás necesitas que Dios haga algo en tu familia, como la mujer sirofenicia. Quizás necesites que Dios te sane, no solo del cuerpo, sino en tu alma, en tus emociones, en tus sentimientos. Quizás, como esta mujer prostituta, tenés que venir delante de la presencia de Dios sin importarte nada y hacer lo que sientas para Él. Y no te importe lo que digan los demás, no te importe si los demás hacen o no hacen, no te importe quiénes te están mirando, no te importe nada. Yo creo que es, para mí al menos, un gran ejemplo esta mujer porque
llegar a la altura de ir delante de aquel que vos sabés que puede suplir tu necesidad y que Él te diga, para vos no hay, porque sos un perrillo. ¿Más humillación que esa? Pero ella tenía su mirada puesta, bien direccionada, en que quería que Jesús supliera su necesidad. Mi pregunta es en esta noche para vos. ¿Vos querés que Jesús supla tu necesidad? Ponete de pie y cerrá tus ojos. El Señor está dispuesto en esta noche. Está su palabra, está su poder, está su presencia. El Señor está dispuesto en esta noche a suplir toda tu necesidad. Pero ¿qué estás dispuesto vos? ¿Qué estás dispuesta vos a darle? Yo aprendí mucho de estos 3 ejemplos que hemos leído. En esta noche, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está obrando en nuestro interior, en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque es tu palabra que está viva y que es eficaz, la que está entrando en lo profundo de cada uno de nosotros y nos estás hablando. En esta noche, Señor, yo vengo con mi necesidad. En esta noche, Señor, y el altar está abierto. El altar está abierto. Y Jesús está en este lugar. Y Jesús te dice, yo quiero suplir tu necesidad. Estas 3 mujeres accionaron, se movieron de su comodidad. Estas 3 mujeres no les importó nada, y fueron delante de Él. A estas 3 mujeres dijeron, yo hoy me voy de acá con mi necesidad suplida, Señor. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Pero ya no quiero más vivir de esta manera. Y habla con Dios, habla con Él. Él está, su Espíritu está en este lugar, Él está obrando, Él te escucha, Él conoce tu corazón, pero quiere que le hables. Él quiere que le digas. Él te dice, ¿qué querés que te haga? ¿Qué querés que te haga? Yo puedo suplir tu necesidad. ¿Qué querés que te haga? ¿Qué necesitas que yo haga? Señor, te bendecimos en esta noche. Sí, Señor, de esta manera venimos delante de tu presencia. Entendiendo que vos sos Dios, que vos sos el único digno de nuestra gloria, que vos sos digno de que yo me humille delante de ti, Señor, y reconozca tu grandeza. Y como dice esta canción, con manos vacías, solo con tu necesidad, y con tu vida entera, rendí tu corazón delante de aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad para transformar tu vida, tu casa, tu familia, tu trabajo, tu economía, tu mente, tu corazón. Estás delante de aquel que todo lo puede hacer. Estás delante de aquel que dio su vida
por amor a vos. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.